Vamos a ver cómo hacer un navegador desplegable con JavaScript para que lo podáis utilizar en vuestra página web. Voy a crear una función que voy a llamar navdesp que contendrá otras funciones para crear el navegador desplegable. Esta función va a tener dos parámetros, nombre y velocidad. Esta función a su vez va a contener tres funciones. Una para calcular la altura de la ventana, otra para calcular la anchura de la ventana y otra que va a manejar el comportamiento del desplegable. La función altura simplemente va a contener la altura de la ventana. Voy a crear una variable que voy a llamar altura_vent igual window inner height, la propiedad para calcular la altura de la ventana. Y hago un return con la variable para que nos devuelva la altura de la ventana. Para calcular la anchura de la ventana vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a llamar a la función anchura, voy a crear una variable que me calcule la inner width de window, de la ventana. Y con return hago que la función me devuelva la anchura de la ventana. Cuidado aquí que las propiedades no son funciones, así que quito los paréntesis aquí y también en la altura. Y voy a crear la función despliega que va a contener algunos estilos del desplegable y también el comportamiento del desplegable. Crearé una variable elemento que apuntará a la ID del elemento HTML del que yo quiera hacer el desplegable. Voy a crear una variable elemento y va a ser igual a getElementById y le voy a pasar el parámetro nombre de la función principal, es decir, de la función navdesp. También voy a crear una variable que voy a llamar primer LI que apuntará al primer LI del documento, porque mi navegador contiene una lista. Más tarde esto lo cambiaré para que sea más versátil y pueda usar esta función en varios navegadores. Ahora voy a crear un par de estilos para el elemento del navegador. La altura la voy a poner a 60 píxeles. Y el overflow lo voy a poner hidden, oculto, así que el navegador en reposo solo mostrará los primeros 60 píxeles. Y ahora voy a crear el evento para cuando alguien haga clic en el primer LI del navegador. Al primer elemento le voy a añadir un addEventListener, clic, y la función va a ser la siguiente. Si la altura del navegador no es 60 píxeles, pues cuando hagan clic me la pones a 60 píxeles. Y en caso contrario, la altura del navegador va a ser igual a la altura de la ventana.
Voy a añadir otro estilo al navegador que va a ser width igual al ancho de la ventana, que teníamos calculado con la función anchura. La anchura en píxeles y la altura también aquí en píxeles. Y ya habríamos acabado con la función despliega. Ahora, fuera de la función y dentro de la función principal hay que hacer un return a despliega para llamarla. Voy a añadir una transición en los estilos para que el navegador se despliegue de forma suave. Style, transition, la transición va a ser height, espacio, más velocidad, más S de segundos. Aquí es donde actuará el parámetro de la velocidad que yo pase a la función navdesp. Y ahora solo hay que llamar a la función para que el desplegable funcione. Voy a ir al documento HTML y debajo del script de llamada al documento .js voy a crear otra etiqueta script donde voy a llamar a la función navdesp. En HTML el navegador tiene una ID que es navprint, que es el parámetro nombre de mi función navdesp. Así que el primer parámetro, el de nombre, va a ser igual a la ID del HTML, navprint. Y ahora hay que pasarle la velocidad con que quiero que se despliegue el navegador. Voy a poner 0.5, es decir, medio segundo. Atención que hay un error en el documento de JavaScript aquí. Esto no es altura vent, sino altura, que es como llamé a la función. No la llamé altura vent, sino altura. Y si comprobamos en la página web, vemos que el desplegable funciona correctamente. Voy a probar con dos desplegables en la página web. Voy al documento HTML y voy a copiar el desplegable original, lo voy a pegar aquí, debajo, le voy a quitar unas cuantas LI para que sea un poco diferente y le voy a poner la ID igual nav2. Voy a la página web. El desplegable está aquí, lo que pasa es que no se ve porque tiene fondo blanco, letras blancas, tiene el mismo estilo que el anterior. Voy a llamar otra vez a la función, pero le voy a pasar el nombre nav2 y la velocidad la voy a poner en 4 segundos. Y ahora voy a ir a los estilos y le voy a poner un color de fondo rojo para que se vea mejor. Voy a crear un estilo para la ID nav2 que tenga background color 913. Ahora recargo la página web y ya veo ahí mi desplegable debajo del anterior. Pero si le doy a clic no funciona. En la bar primer LI voy a cambiar document por elemento. Así siempre funcionará cuando clique en el primer LI del navegador, no en el primer LI de la página web o del documento. Vuelvo a la web, recargo y ahora vemos que funciona perfectamente. Si clico en el primero se despliega el primero, si clico en el segundo se despliega el segundo. Os voy a dejar aquí ahora unos pantallazos de los dos documentos que tenía hechos antes de empezar el vídeo. El primero es el de index.html y este segundo es el de estilos, la hoja de estilos que he utilizado, que se llama estilos.css.